Bien, buenas tardes. Quiero dar el nombre de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Un saludo muy especial a todos y todas que se han vinculado a esta red y a esta conferencia de hoy que nosotros consideramos fundamental. Vamos a tratar el tema de del coronavirus, de la epidemia y de su impacto sobre la economía colombiana. Es un tema que se ha venido estudiando. Diego Otero, miembro de número de nuestra academia, lo ha venido estudiando día a día durante 2 meses y ha hecho dos documentos de estos dos temas que están interrelacionados. Entonces, la pregunta es, hoy es no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, ¿cuál es el trade-off entre acabar el confinamiento progresivamente y estimular la economía? Esto se podría tratar desde el ángulo de la economía como un análisis de costo-beneficio. O sea, ¿qué beneficios tiene reactivar la economía frente al costo de aumentar el riesgo por un eventual acrecentamiento de la epidemia? Es un caso inédito que no se había presentado antes y que tiene básicamente componentes científicos, morales y políticos. Porque si uno mira los dos extremos, hay personas que pueden decir, no, la economía está por encima de la salud, entonces hay que o no hacer un confinamiento o terminarlo. Y hay otros que dicen la salud está por encima de la economía, no importa, digamos, el costo que eso pueda tener, y entonces hay que mantener el confinamiento. Pero realmente lo que hay es lo que se llama un trade-off, una especie, digamos, de arbitraje, en que hay que entrar a analizar de manera muy precisa y científica cuál es el impacto de una u otra medida, o cómo se deben combinar, cómo se debe tratar el confinamiento y su desmonte en relación con las necesidades de la economía. Y eso es lo que ha hecho Diego durante estos 2 meses, o sea, estudiar los dos procesos, no en forma independiente, sino interrelacionada, para tener como un mapa de ruta de lo que sería posible hacer, teniendo muy en cuenta, principalmente, como él lo dice en el trabajo escrito, que estamos en un momento de gran incertidumbre. O sea que cualquier decisión que se tome y las dos velocidades que los dos procesos llevan, el económico y el de salud, pues tienen que tener en cuenta la realidad y estar claramente interrelacionados. Entonces yo voy a dejar que Diego pues presente
presente muy en detalle los trabajos y después me permitiré hacer un comentario sobre ellos y además recibir los comentarios que ustedes tengan. Quiero dar un saludo muy especial a los miembros del colegio Máximo y academias que están en este momento presentes en esta transmisión, porque nosotros creemos que esto debe ser tratado como un tema interdisciplinario. Esto no es un tema económico solamente, sino es un tema científico, médico, sociológico, antropológico, de ingeniería, que debe ser visto en conjunto. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Diego. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Academia por darme esta oportunidad para transmitir mis opiniones. No hay la menor duda que hoy el tema muy importante en la humanidad es la pandemia del coronavirus. Esto nos tiene en un mundo incierto, complejo, porque es muy difícil analizar qué está pasando y qué puede pasar. Yo con otros dos economistas, con Eduardo Lecaros y el estudiante de Economía Francisco Castellanos, hemos hecho 6 modelos estadísticos y econométricos para predecir qué pasa o qué está pasando. Es muy complejo. En el último informe que hicimos el 27 de abril, en base a lo que ha pasado hasta el 26, nuestras proyecciones dan que esto iba a continuar, que estamos creciendo y que solamente a partir de junio la tasa de crecimiento de casos nuevos comenzaría a disminuir. Pero hubo hechos que no previsibles, porque en este caso hay factores externos que nadie prevé. Por ejemplo, lo que está pasando en Meta, Amazonas y Leticia, eso no lo prevíamos, nuestro modelo no podía prever eso, y nadie lo puede prever, ni ningún modelo epidemiológico. Nosotros, por ejemplo, dábamos para el 15 de mayo, nuestra línea de ajuste del modelo que creíamos más verídico, nos daba que íbamos a tener unos 9.200 contagiados en Colombia. La línea de ajuste, claro que eso tiene una banda, y la banda tiene un límite superior que nos da el 15 de mayo cerca de 12.000 contagios. Pienso que ahorita nos va a resultar más cierta la banda superior, el límite superior de la banda que la línea de ajuste. Entonces, ¿qué ha pasado? Es muy importante qué pasa o qué está pasando en el caso del virus, porque eso afecta a la economía colombiana fuertemente. Bueno, la está afectando y la va a afectar todo dependiendo de lo que pase, de lo que ocurra en los próximos 2 meses, qué tanto se haga la economía y qué tanto realmente el coronavirus por lo menos se pare durante unos meses. Entonces, mire, ¿qué dicen nuestras curvas? Para mirarlo con curvas, ¿qué decía nuestra curva de hoy? ¿Qué dice nuestra curva de contagiados y los nuevos contagiados con los datos de hasta ayer? Para que ustedes miren, porque es mejor con curvas que entiendan qué es lo que pasa. Miren esa curva, esa es la curva de los nuevos contagiados. La línea azul es la lineal, la real, o sea, los nuevos casos. Y la otra, rojita, es el ajuste con un promedio móvil diario de 7 días. Fíjense que ustedes, que veníamos el 12 de abril, según la curva, tuvimos un pico en los nuevos casos y comenzó a bajar. O sea, uno decía en el momento, bueno, aquí como que yo quiebre, pero ya el 20 de abril cambia todo, puede subir. Miren ustedes, si observan la curva, ¿cómo sube eso fuertemente? O sea, nos cambió la tendencia, es decir, el pico se revirtió. ¿Por qué pasó? Nosotros, después del 27, no hemos vuelto a hacer ninguna simulación, esperando un tiempo de maduración para entender qué es lo que ha pasado. Miren, apareció unos focos nuevos, Meta, Amazonas y Leticia. Fíjense ustedes que prácticamente venía parejos y de pronto comienza una ascendente tremenda a partir como del 24, 23 de abril. Suben los casos fuertemente. Tanto que ayer
5 de mayo, en esos 3 departamentos hay 1.200 casos de contagios, que es algo increíble. O sea, Amazonas está lejos de Colombia, del interior, está a 2.000 kilómetros. Realmente lo que pasa allá, pues los contagios no nos van a contagiar a nosotros. Pero hoy tenemos el caso del Meta, que es fundamentalmente la cárcel de Villavicencio, y Nariño y Piales, que tiene la frontera con Ecuador, y también que tiene ambos, todos que tienen características comunes: pésima salud, pésima atención. El hospital de Tiza no sirve para nada. El del Piales lo mismo. Villavicencio un desastre, el manejo de las cárceles. Entonces eso nos ha perjudicado fuertemente. ¿Qué pasa también? Otro fenómeno, otro foco: los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar. Mire, también venían muy bien, y de pronto se acelera en los últimos 6 días, 8 días, comienzan a acelerarse los casos en los 3 departamentos. ¿Qué pasa en Bogotá? En Bogotá lo mismo. Mire, hubo un pico, un momento dado, 12, 13 de abril, y luego se revierte eso y comienzan a crecer los casos en Bogotá. ¿Qué significa eso? El resto del país. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros siempre? Un análisis nacional. Y nos hemos dado cuenta que el análisis no se puede hacer nacional, que esos modelos globales nacionales no son válidos. Que es mejor separar esto por zonas, porque cada zona tiene sus propias características. Entonces, hemos hecho lo que vamos a hacer ahora: es separar, mirar los departamentos de la costa atlántica aparte, Bogotá aparte, el Meta, Amazonas y Nariño aparte, y el resto del país. Mira, el resto del país, más o menos, no mantiene ese crecimiento en los últimos 8 días que tiene el resto del país. Todos muestran que efectivamente hubo un pico en más o menos 11-12 de abril. Entonces, el resto del país, está incluido Valle del Cauca, que aunque tiene bastante contagiados, ha mostrado una tendencia de no tener un crecimiento muy fuerte. Eso muestra que las proyecciones son muy difíciles. Es muy difícil predecir lo que pasa con el COVID. Estamos tratando con un ser vivo, que es un virus que no se conoce todo muy bien. Pero de todas maneras, si algo que tengo que mostrar, al comienzo se hicieron proyecciones apocalípticas de millones de muertos en todo el mundo, que no está ocurriendo. En Colombia también se hicieron proyecciones apocalípticas, en parte por el Instituto Nacional de Salud y en parte por la misma alcaldía de Bogotá, con el modelo que tiene. También dan unas predicciones bastante menos graves, menos apocalípticas que las del Instituto Nacional de Salud, pero siempre bastante difíciles, hechas, parece, con la ayuda del Imperial College, del profesor Neil Ferguson, que se ha caracterizado por dar siempre predicciones apocalípticas, y que en el pasado, leyendo la historia, él ha fallado bastante en sus predicciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Más que modelos, uno lo que puede observar es los nuevos casos que va a pasar. Los nuevos casos tienen la forma de campana, una curva de Gauss, o sea, al comienzo se aceleran, llegan a un pico y luego bajan. Entonces, lo que hay que mirar, más que el mismo modelo matemático, es ver qué pasa con los nuevos casos, si aumenta o no aumenta, si disminuye. Eso es lo más interesante para ver que más que el mismo modelo, que hoy, aunque yo utilizo muchos modelos y los miro con mucho cuidado hoy, con una probabilidad alta que no se equivoque. Fíjense lo que nos pasó a nosotros. Yo creo que nos equivocamos por los casos del Meta, Amazonas y Nariño. Nuestras proyecciones están subestimadas por lo menos en 800.000 casos. Entonces ya, ¿qué pasa también para el manejo de este sistema? Uno observa que los países que tienen un buen sistema de salud público fuerte se han manejado mejor la pandemia. Eso es muy claro. Por ejemplo, en Cuba el caso ha sido muy bien manejado. Hoy ya los nuevos muertos en Cuba han disminuido. Los nuevos casos han también disminuido. Se han manejado muy bien. Hay otros países de Europa que han manejado muy bien el tema. Ya prácticamente en Europa, casi todos los países están basando el pico, han bajado. Los nuevos casos son muy pocos, excepto Rusia, que tiene 10.000 casos por día, Inglaterra, que tiene 6.000 casos por día, pero Alemania, Inglaterra tiene 6.000 casos, está difícil. Lo que es Alemania, Italia, España y Francia hoy están mejorando, ya los nuevos casos comienzan a disminuir. Los muertos todavía no han bajado suficiente,
pero es que hay un rezago entre muertos y casos, ¿no? Porque hay unos casos acumulados, que esos casos acumulados ya tienen que ir dando con el tiempo lugar a muertos. Entonces, eso, para ver cuáles son los efectos de la economía, pues uno tiene que saber, en alguna forma hay que tener una idea de algún pronóstico, porque hay que ver cuándo se va a terminar esto, por lo menos, o cuándo va a disminuir. Cuando, digamos, volvemos al pico y comienzan a disminuir los casos, para que poco a poco esto ya, digamos, esta primera parte de la pandemia pase, porque no sabemos todavía qué puede ocurrir. O sea, ¿habrá un rebote de 3, 4 meses, 6 meses? No lo sabemos. De todas maneras, nosotros pensamos en junio, con estos modelos, comienzan a medirse los nuevos casos. O sea, los contagiados siguen subiendo, porque en la medida que los casos no van a cero, el número de contagiados sigue subiendo. Lo importante es que los dos casos cada vez disminuyan y se acerquen a cero, como ha pasado ya en varios países del mundo. Pero para nosotros es muy importante cuánto va a durar este virus o esta pandemia, porque eso implica una afectación sobre la economía muy fuerte. O sea, cada mes de confinamiento implica una pérdida muy alta del PIB. Entonces, por eso hay que uno determinar, estimar, bueno, cuánto puede durar el confinamiento total o parcial. Ya sabemos que un confinamiento que viene desde el 16 de abril en Bogotá. O sea, ya vamos casi para 2 meses de confinamiento. Entonces ya prácticamente hay casi 2 meses de afectación por el confinamiento a la economía del país. ¿Cómo se determina cuál puede ser el efecto sobre el PIB en el año 2020? Mire, hoy es muy difícil. Hoy los modelos macroeconómicos no son muy útiles. Yo tengo modelos macroeconómicos, yo lo he manejado. Yo con ese modelo, yo no puedo hacer predicción de lo que va a pasar en la economía del 2020, porque esos modelos son anuales y parten de la base de unos comportamientos que eran más o menos estables. Pero es que hoy esto ha cambiado por mes. Entonces, hoy el modelo macroeconómico no me sirve mucho. Entonces, ¿cómo se puede analizar lo que está pasando y puede pasar en la economía colombiana? Hay dos formas para mirarlo, que lo hacemos los economistas. Uno mirado por el lado del gasto o por el lado de la oferta. O sea, por el lado de la oferta es mirar qué le pasa a cada sector, qué le pasa a la construcción, qué le pasa a la industria. Bueno, son tantos sectores que es muy complicado mirar por el lado de la oferta, porque eso requiere, pues, mirar, tener encuestas de qué pasa en cada sector. Entonces, me parece muy complicado. Yo lo miro más fácil por el lado del gasto, es decir, ¿de qué depende el PIB? Del gasto de los hogares. Ahí está la ecuación. El PIB depende, la suma del consumo del gasto, consumo privado, consumo del gobierno, de la inversión, de la formación bruta de capital, de las exportaciones y de la importación. O sea, son 5, digamos, factores que es más fácil manejarlos que mirar por el lado de la oferta. Entonces, esto es lo que he hecho yo para el 2020. Una vez que terminé el 24 de abril, y así como la tuición de Conavie, que prácticamente cada día es ver qué pasa, porque cada día nos trae fenómenos nuevos o cambios. Lo mismo en este caso de la economía colombiana, nos toca mirarlo con más rapidez. Yo hice mi análisis para el 24 de abril lo terminé. Debo volver a hacer de nuevo el análisis ahora, porque hay nuevos factores. Entonces, ¿qué he hecho yo para analizar la economía colombiana en 2020? Analizarla por periodos. ¿Qué pasó en el primer trimestre? ¿Qué pasó en el mes de abril, que es el mes de confinamiento? ¿Y qué puede pasar de enero a diciembre? Digamos, el primer trimestre hasta marzo, hasta el 15 de marzo, digamos, venían las cosas normales. Es decir, si uno seguido con la dinámica del año 2019, nuestro modelo decía que la economía colombiana iba a crecer este año un 1%. Éramos optimistas, los gobiernos siempre son más optimistas, el gobierno decía que iba a crecer 2, 3, 4, 5%, había todos los agencias internacionales que decían que 3, 3. Bueno, digamos que yo supuse que crecía 3,5%, 3,1%, y con base en eso calculé puede ser el crecimiento del primer trimestre,
de enero hasta el 16 de marzo. Pues el 16 de marzo comenzó un nuevo periodo, que es el de confinamiento. Entonces, viene abril. Entonces, por abril es totalmente confinamiento. Ahí después calculé cuánto cuesta un mes de confinamiento. Pero aquí les presento algo que es muy importante, el consumo final de los hogares. Miren, en las cuentas nacionales, el consumo privado explica el 70% del PIB. Es decir, lo que le pasa a los hogares influye en el PIB el 70%. O sea, un punto clave. Si el consumo de los hogares es definitivo para definir qué va a pasar con el PIB. Es un problema de demanda. Claro, es el problema de oferta porque las fábricas, muchos negocios, servicios, están cerrados. O sea, un problema de oferta porque no pueden ofrecer, ¿no? Pero eso es un problema de demanda. Pues desde el punto de vista de la demanda que estoy analizando, el 70% del consumo del PIB, depende del consumo de los hogares. Entonces, lo que le pagan a los hogares influye en lo que va a pasar el PIB. Y mire, si uno mira la composición de los hogares, ¿en qué gastan? Un 16%, casi 17% en alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Qué es lo que traté de hacer? ¿Qué es lo que gastan los hogares normalmente, qué no pueden gastar en estos días? ¿O qué no pueden gastar? Nuevamente, transporte disminuyó fuertemente. Recreación y cultura desapareció. Restaurantes, hoteles desapareció. Muchos gastos, bueno, artículos de hogar, todo eso, pues no se compraron. Pérdidas de vestir y calzado. Y alcohólicos, tabacos, es fácil, digamos que menos, pero de todas maneras, el hecho que esté cerrado los bares, pues ha disminuido el consumo, de todas maneras, de alcoholes. La salud, sí, también, la salud se afecta porque muchos gastos no se hacen, porque hoy mucha gente no atiende sus consultas normales, va a ir a ver a su médico y no gasta en salud, ¿no? Esos son los problemas que hay hoy. Pues todo está concentrado en el coronavirus, como si el único problema de salud de Colombia fuera el coronavirus. En educación se disminuyen los gastos, a pesar de que la gente paga, pero muchos estudiantes no han podido pagar sus cuotas, sus préstamos, o muchos cursos que normalmente se hacían en las universidades o diferentes institutos educativos no se hacen. Entonces, prácticamente, si uno mira, más del 50% de ese gasto no se da. No se dio a partir del 16 de marzo hasta el 31 de agosto y parte hasta donde llegamos hoy 16. Entonces, fácilmente, viendo eso, uno ve qué puede pasar en la economía del país. ¿Qué le pasa al país? Por el medio del aislamiento se disminuyó el consumo privado. Se disminuyó la inversión. Se disminuyó la inversión. ¿Por qué? La inversión que está compuesta fuerte parte de la construcción se paró totalmente. Parte de la inversión en equipos, en compra de equipos, maquinaria, transporte y todo, pues parte se ha parado. No sabemos cuánto, pero parte se ha parado. O sea, parte de la inversión se paró. Y la construcción tiene un peso muy importante en la formación bruta de capital. Se reducen las exportaciones. Las exportaciones se reducen no tanto por el coronavirus, digamos, pero influyen mundialmente, sino porque Colombia tiene un sesgo muy grande en importaciones mineroenergéticas. Petróleo, mire, el petróleo se cae por el precio, fundamentalmente, y por la demanda. Los precios de carbón, el precio del níquel, el precio de los minerales metálicos, bueno, no influyen tanto esas exportaciones. Y la exportación de flores se puede perjudicar. Se perjudica, eso viene en la cuenta de servicios, las remesas de utilidad, las remesas de los colombianos al exterior se reducen fuertemente, el turismo se reduce fuertemente, y eso afecta a su vez al sector hotelero, al sector turístico, al sector de transporte. O sea, en eso son millones de horas que gastan. Yo he calculado que por el solo tema de los productos mineroenergéticos, prácticamente la exportación del país este año cae entre el 20 y 30%. Eso es mucha plata. Digamos que en el caso del gasto del gobierno, yo supongo que se mantiene
y que se va a aumentar más bien el gasto del gobierno. Como veremos, una ecuación básica para que la economía no caiga tanto es el gasto del gobierno. O sea, hay que gastar. El gobierno tiene que gastar. Porque no es fácil que el consumo privado aumente, especialmente si siguen estas situaciones de aislamiento, de confinamiento, porque la gente no trabaja. Hay mucha gente que no puede trabajar. Es que aquí hay un problema que los gobiernos se han enfocado mucho en los vulnerables de los estatus 1 y 2, pero se le ha olvidado que existe el estatus 4 y el estatus 3. El estatus 4 es prácticamente la clase profesional y parte quinto y independientes. Ahí están las pequeñas empresas, las mini empresas. Esta gente está cerrada. Mucha gente está sufriendo, no tiene empleo. Mire, y eso no se resuelve con préstamos. Ahí está equivocado el gobierno. Es que esta gente, mire, pequeños negocios. Tengo un familiar que tiene un negocio en Cartagena de ventas. De ella dependen 13, pero está cerrado hoy. O sea, tiene que pagar el arriendo, tiene que pagar servicios públicos, no recibe ingresos. ¿Qué recibe un préstamo cuando tiene que pagarlo? Y el préstamo, además, no se lo han prestado porque los problemas que tiene el sector financiero para prestarle a estos pequeños empresarios es complicado. Esa gente, con muchos empleados profesionales que los han votado. Mira, hoy recibí un mensaje de un profesional, quiero seguir con maestría, lo votaron, acaban de votar, no tiene puesto, entonces, y nadie le da plata, y aquí el gobierno no hace nada. A toda esa gente hay que darle un ingreso, a todo el mundo, como le están haciendo en la mayoría de los países. Colombia es prácticamente el único país del mundo que le está haciendo eso. Todos lo están haciendo, están dando plata a su gente para que puedan vivir. Si queremos estar en confinamiento, perfecto, pero den ingreso a la gente para que pueda vivir y no morir de hambre. Entonces, vamos a extender solo por el gasto en el consumo privado, un mes de confinamiento, la economía puede caer por lo menos el 37% en el mes. El total, el costo del alimento, teniendo en cuenta todas las demás consideraciones que he hecho, por un mes se nos cae el PIB en el 41,9%. Es decir, que si en un mes el PIB creciera, digamos, si crece la comida al 3%, quiere decir que por mes más o menos la comida que sería un 0,26%, quiere decir que sería negativo el PIB en un mes. Entonces, la importancia, el costo es impresionante, el costo de un mes de alimento es terrible. Es un 41,5% que cae el PIB. Entonces, aquí, para referirme de nuevo, mira, aquí sabe que el gasto de consumo privado es el 69,81% del PIB. La formación bruto de capital es 22%. Y bien, la importancia de la construcción de viviendas, edificios de estructura, es prácticamente el 13% del PIB. Las exportaciones influyen en el PIB 15%. Las importaciones 23%. Y otro problema. Entonces, para calcular el PIB de 2020, entonces yo calculé primero el PIB del primer trimestre, o sea, suponiendo que la economía creció un 3,1% al año, calculé cuál sería el crecimiento de la economía, o cuál fue el crecimiento de la economía del 1 de enero al 16 de marzo, que da más o menos como un 2%, algo así, digamos, anual. Pero al agregarle la caída del PIB del 16 de marzo al 30 de marzo, disminuye. Entonces ese 2%, ya el 2%. Mire, hay un dato que yo siempre miro que es el consumo de energía eléctrica. Hay una relación directa entre el consumo de energía eléctrica y el PIB. El consumo de energía eléctrica este mes, el mes de abril, perdón, cayó casi 12%. Pero eso también hay que desagregarlo, porque el consumo de energía eléctrica en los hogares no cayó. Lo que cayó fuertemente fue el consumo en los sectores productivos. Entonces ya uno ve que, por ejemplo, el consumo de la industria cayó como 20 a 30%. Entonces, fíjate que el impacto es fuerte. Entonces, ese indicador le dice a uno también cómo la economía está cayendo. Prácticamente por cada punto del consumo de energía eléctrica que caiga, el PIB cae 1, 2 o 3%. O sea, eso también le dice a uno cómo realmente la economía, con los datos que he hecho, pues está muy bien que ha caído en abril, en lo que digo un mes de crecimiento del 41%. Luego de hacer el PIB de abril, calculo el PIB de mayo a diciembre. Bueno, ahí hay muchos supuestos, porque todo depende, miren,
todo depende de cómo tan fuerte va a ser el confinamiento. ¿De qué tanto se van a afectar las actividades productivas? Ya sabemos que en mayo va a haber confinamiento, no total, va a haber confinamiento. Los hogares todavía están limitados para salir. Hay muchos comercios que están cerrados todavía, lo que son hoteles, restaurantes, bares, negocios pequeños, mire, la microempresa, el que tiene su negocito, su tiendita, de su pequeño negocio de venta de ropa en Cartagena. Mire, el sector turístico de Cartagena, Santa Marta se acabó. Ahí se quebraron cantidades de empresas y miles de personas están sin ingresos. Son pequeños negocios que ahí no hay problema de confinamiento porque va 1 o 2 personas apenas allá. Son negocios que venden artesanías, que venden recuerdos. Todos están cerrados, prácticamente están quebrados. Y como no pueden pagar los arriendos, pues perjudican al sector inmobiliario y perjudican a las personas que dependen de arriendos. No tienen para pagar servicios públicos. Y ya toda la gente que dependía de ellos, pues no tiene que defenderse. Entonces, ¿qué tanto va a durar eso? Pues no va a decir qué tanto cae la economía. O sea, yo tengo un escenario base que es, supongamos que solamente hubo un mes de confinamiento, que fue 1 mes y medio, de 16 de abril, 16 de marzo, perdón, al 30 de abril. Por ese supuesto, vea que la economía cae 2%. En mayo de diciembre, entonces yo supongo que la economía se va abriendo y que el consumo privado poco a poco va acercándose, pero no totalmente. Y también supongo que hay un gasto fuerte del sector público, que el gasto público aumenta. Es clave este análisis. Cuando uno mira por los gastos, por los factores de gasto, el papel del gobierno es fundamental, clave. O sea, aquí no hay que tener miedo del fiscal. 10, 12, 11%, no importa. Eso están haciendo todos los países desarrollados. Como déficit, aquí todavía sigo pensando en la bendita regla fiscal que se le dio al comité para ver si la ponen 5 o 6. Miren, hay que olvidarnos de eso. Hay que olvidarnos de es un modelo brutalidad que ya se rompió, se quebró, ya pasó de moda. Y si seguimos con esa bendita regla fiscal, vamos a tener mal crecimiento económico, vamos a tener mucho hambre y mucho desempleo. Entonces, bajo esa alternativa de que solamente está totalmente cerrada la economía, desde de marzo al final de abril, y que se verá a un poquito en el mayo de diciembre, me da una caída del PIB de 2%. Digamos la alternativa, digamos, más baja. Aquí está el ejemplo que dice del mes de abril, cuánto de cada economía, 49% en un mes. Luego hago un supuesto que relajo esos supuestos del mes de confinamiento y supongo que lo que va a pasar en los próximos meses, vamos a estar totalmente abiertos de pleno. O sea, la economía se abre totalmente. Bueno, ya lo vemos. En mayo están abriendo el sector de construcción, están abriendo el sector de industria, pero falta mucho. Falta todo el sector que tiene que ver con los hogares. Falta todas las microempresas, las mini empresas. Esas son las que explican buena parte del empleo de este país. Faltan los restaurantes, todo eso que da lugar a crecimiento económico, a empleo. Entonces yo supongo que lo que va a pasar en la segunda, digamos, variante de mayo de diciembre es como si hubiera unos 2 meses más de confinamiento. Y con los supuestos, la economía se me cae a 7%. Es decir, que en mi modelo, la economía colombiana se cae este año entre 2 y 7%. Más de 2% y más cerca del 7%. Eso es muy grave. Mire, el mayor año, eso sería la segunda caída del PIB más alta en un siglo. Y puede ser la mayor caída fue en 1998, que fue 4 puntos algo. Mire, podemos ser este año que el PIB Colombia caiga, la caída más alta en un siglo. Eso es terrible. ¿Qué puede pasar en 2021? Miren, hablar de 2021 hoy es especular. Y yo no quiero especular porque este mundo me ha mostrado hoy que es súper complejo, que es incierto. Este es un mundo keynesiano, como decía Keynes. Los keynesianos estamos bajo la incertidumbre.
no bajo las probabilidades, sino bajo la incertidumbre. Y no sabemos qué puede pasar. Pero lo que sí podemos saber es que estamos en crisis. Para mí vamos a estar ante una caída del 2 al 7, pero más cerca al 7. Todo depende de las medidas que tome el gobierno de aquí a diciembre. Y el efecto sobre el desempleo va a ser terrible. Mire, ya el último informe del mes de marzo del DANE habla de un desempleo abierto del 12.6%, es más alto en los últimos 12 o 13 años, pero hay que hacer la siguiente advertencia. El desempleo real es más alto porque hubo 1,5 millones de personas, 1,5 millones de personas que salieron del mercado de trabajo y son inactivos. O sea, en realidad, el empleo es mucho más alto. Entonces, yo supongo, mis cálculos son los siguientes. Para que el empleo crezca, la economía debe crecer más que la productividad promedio del trabajo y que la oferta de trabajo. La productividad promedio del trabajo crece más o menos 1% en el país. La oferta de trabajo, supongamos que crezca igual que la oferta, la tasa demográfica del 1%. Entonces, el PIB debe crecer más de 2% para que el desempleo no crezca. Entonces, si caemos, pues aumenta el desempleo. Mire, si cae el PIB al 5%, mire, el desempleo va a aumentar 7 puntos. Es decir, vamos a tener un desempleo entre 17 y 20% este año. Eso es terrible. O sea, la pobreza va a aumentar fuertemente. Va a haber, no solamente hay muertos por el coronavirus, va a haber muertos por hambre, va a haber muertos por gente que se suicida, va a haber muchas enfermedades mentales de gente deprimida que no sabe qué hacer, va a haber muchos muchachos que no pueden estudiar, va a haber aumento de delincuencia, va a haber problemas sociales, va a haber revueltas, va a haber protestas. O sea, esto es muy delicado lo que va a pasar. Y se puede medir. Si el gobierno toma decisiones que son correctas, que en mi opinión en la parte económica no ha tomado decisiones que son correctas, se hay que darle plato a los bancos y decirle que presten a las demás, a tasas de interés global, que son muy altas, que no le prestan a los que, como les decía, ¿quién saca una mini-pic que le presten plata para sobrevivir 2 meses y después tiene que pagarlas? Mientras su negocio se reabre y tiene plata, no puede pagarlo. Eso no nos engañemos. Entonces a esa gente hay que darles plata efectivo que lo está dando el mundo. Un sueldo, un ingreso mensual, un ingreso mínimo a todo el mundo. Es la forma de superar estos problemas y que la gente no le tenga entonces miedo a un confinamiento, porque efectivamente no sabemos qué va a pasar con el COVID. Estos son virus que no conocemos, un ser vivo, que todavía falta mucho por conocer. No sabemos si vuelve esto, si pensamos el pico en junio, en julio estamos mejor. No sabemos si en 4 o 6 meses vuelve esto, el rebote. Nadie sabe. Entonces está muy incertidumbre. Y aquí el papel del gobierno es muy importante en ayudar a la gente y también en mantener un sistema sería muy bueno, porque lo que está claro hoy es que el sistema de Colombia de salud no es muy bueno. Es que todos los hospitales municipales están en crisis. Todos manejados por políticos. Es que el problema de los hospitales municipales que lo entregaron a los alcaldes y a los gobernadores. Mire, todo es politiquera. Allá no más gerentes que no sirven para nada, que no saben que lo que hacen es robar. Todos los hospitales municipales están vueltos nada. Mire lo que pasó, lo que está pasando en muchas partes. Mire, le pongo el caso de un hospital que conozco, el Valle de San José, no sirve para nada. O sea, porque no nos atienden. Porque los hospitales no pueden ser manejados por políticos. Si queremos un buen sistema de salud pública, hay que cambiar la forma como está operando el sistema de salud pública, para que haya una salud pública para todo el mundo y gratis. Entonces, esa es la situación. Como decía, por cada 2 meses de aislamiento ponderado, digamos, pondero de lo que pasa en 4 meses, que caliente 2 meses, eso, el PIB cae fuertemente. Entonces, en conclusión, el PIB va a caer. No hay la menor duda. Todo el mundo está de razones. ¿Qué tanto? El que me diga qué tanto va a ser la caída es un genio predictivo. Yo doy una banda de 2 a 7% hasta ahora. Puede ser 4 o puede ser 5. Lo que sé es que va a ser más de 2% la caída. ¿Cuánto va a ser? Depende de lo que pase en los próximos meses y lo que haga el gobierno. Y el efecto sobre el empleo fulminante. Mire, en marzo, es muy raro lo que pasó. El dato de marzo es solamente a partir del 16 de marzo hubo confinamiento. O sea, son por 15 días y mire, el empleo fue terrible lo que pasó. Y lo repito, 12.6%, pero hubo
1,5 millones de gente que se cansó de buscar trabajo son inactivos, esos son desempleados. Entonces, aquí el trauma es grande. Yo no sé qué le pasa a los oyentes, pero a mí me llegan muchos mensajes de gente profesionales que se queda, que quiere hacer, que los votaron. Un asistente que tenía, economista, me llamó hace 20 días, me botaron del puesto. No sé qué hacer. Me quedé sin ingresos. Eso no da responder con los bancos, con darle plata a los bancos para que le presten a la gran empresa. Ese problema profesional no tiene nada que hacer. Si no se va a morir de hambre, va a volverse un delincuente. Entonces, eso hay que resolverlo. No es darle plata a los bancos. ¿Cómo hace falta un banco público que se encargue de distribuir la plata? Un banco público, la gente a tasas de interés cero, no como están haciendo ahora. Entonces, a mí que le ponga el confinamiento, pues la comunidad hay que ser. Claro que yo digo que sea la vida, por supuesto. El valor más humano que tenemos es la vida. Sí, pero la vida no es solamente el coronavirus. Hay muchas otras enfermedades. Y la gente que muere por influenza, por dengue, por diabetes, por hipertensión, por gastroenteritis, por muchas enfermedades. Esa también hay que prestar atención. Hoy todo el mundo se concentró en el coronavirus. Y las demás enfermedades, ¿qué? Que se muere la gente, que no la atiendan a tiempo, que no la atiendan por virtual atenderlo a uno. Cuando hay ocasiones que el médico tiene que verlo a uno, tomarle temperatura, tomarle una serie de hacer una serie de exámenes. Y eso no es así. Eso no es salud, me da mucha pena. Entonces hay que mirar todo tipo de enfermedad. Hoy mucha gente no la atienden, que por el coronavirus. Mire, van 378 muertos. Ya van 80 muertos por asesinatos de líderes sociales en estos meses. 80 muertos. ¿Cuántos habrán muerto por dengue? O por diabetes, o por hipertensión, o por una gripa que le vuelve neumonía. ¿Y eso qué? Eso también atende. La vida no es solamente coronavirus. La vida es todo este tipo de enfermedades. Y la vida también es tener ingresos, porque en ingresos la gente no come bien. Y si no come bien, se desnutre. Y si desnutre también puede tener enfermedades, enfermarse, y puede tener problemas fuertes de depresión, problemas mentales. Entonces puede llevar también al suicidio, puede llevar a muchos problemas. Está todo. Entonces no es un problema solamente decir que aislémonos y que el hermano para. No, hay que aislarnos, pero denle todas las condiciones a la gente para que pueda vivir. Y ahí yo creo que todo el mundo aceptaría sin problema estar guardadito en su casa, ¿no es cierto? Porque esto no va a pasar así nomás. Pero entonces también yo pienso lo siguiente, que hay muchas medidas que hay que tomar para defenderse del coronavirus. Mire, ya está muy claro. Tapabocas, muy claro. Guantes, lavarse las manos constantemente. Hacer pruebas constantemente. Mire, Colombia tenía solamente, hasta hace 4 días, 100.000 pruebas en el mundo, de los países con más bajas pruebas del mundo, por millón de habitantes. Hay que hacer seguimientos, hay que lo que llama mirar, o sea, constantemente, si alguien tiene coronavirus, y le digo, hacer un chequeo a todos los que estuvieran, o sea, todo eso se ayuda a controlar el coronavirus, y mucha gente podría salir sin problemas, sin que haya un contacto público, pero no puede todo el mundo quedarse cerrados 4 meses. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, aunque le pagaran, la gente tiene que salir. O sea, no podemos ver los hogares ahora una cárcel, un panóptico, un campo de concentración, como decía Foucault en sus trabajos de biopolítica. No podemos volver los hogares un campo de concentración, un panóptico, encerrados como una cárcel, que no pueden salir, que los de 60 años no pueden salir a la calle. Mire, eso me parece un absurdo, que la gente de 60 años no puede ir a la calle. Yo creo que la gente de 60 años para arriba son más responsables porque tienen experiencia. O ese cuento de que toque de queda, por favor. Toque de queda en Santander, el señor gobernador se le ocurrió colocarles que toque de queda los fines de semana. ¿Pero qué le pasa? O que no puede ser hombre y mujer al tiempo, por favor, eso es un feminismo malentendido. ¿Y qué rigor científico tiene eso de que un día se hagan hombres y otras mujeres para vencer el coronavirus? Mire, si de todas maneras hoy uno sale al banco, mira, hay que hacer fila de todas maneras. De todas maneras hay que hacer filas. Y se hagan hombres y mujeres, tienen que hacer filas de todas maneras. O sea, no hay problema.
Eso lo había implantado el señor presidente de Perú y lo acabó porque yo creo que no llegaba a ningún lado, que no tenía no tiene un rigor científico para colocarlo. Entonces, indudablemente que estar encerrado pues, perjudica a la economía, eso no es duda, ¿no? Es totalmente cierto, ¿no? Y la vida como, pues sí, y ve que no, coronavirus. Mire, llevamos 378 muertos. Es de las cifras más bajas del mundo de muertos por millón de habitantes, la de Colombia. De las bajas del mundo, la de Colombia. Entonces yo pienso que hemos pensado muy bien con casualidad. Como poco a poco esto hay que abrirlo, con todas las medidas necesarias de control. Y si toda la gente sale con su tapabocas, si tiene su distancia social, si la gente se da las manos como debe ser permanentemente, se desinfecta en sus hogares constantemente, si se hacen pruebas, que hay que hacer pruebas clave, pruebas, para ver qué puede pasar, dónde están los focos para controlarlos, hay que hacer seguimiento. Si eso todo se hace, yo creo que se puede poco a poco abrir esto, porque como se ve, la vacuna no llega en el 2020. Todos los científicos dicen que eso por lo menos hasta el 2021. Lo único que queda es que aparezcan unos tratamientos en que puedan disminuir lo que son los efectos del coronavirus, digamos, impedirlo, no impedir el virus, el contrario, pero impedir, digamos, los síntomas tan fuertes. Lo único que se puede esperar. Pero mientras tanto yo veo que el país no puede estar confinado 6 meses o 4 meses como quieren algunos. O sea, eso lo veo muy complicado. O sea, hay que tomar todas las medidas para poder hacer las cosas bien hechas. Y se puede hacer como ya lo están haciendo esos países del mundo, ya lo están haciendo. Entonces, mi conclusión es que estamos en un mundo muy incierto. Pero sí, muy complicado. Mira, todos los modelos inmunológicos, todos fallan. Todos tienen que cambiar sus conclusiones constantemente. Porque es que esto, cada día aparece uno. Mire, Colombia, hasta el 20 de abril, la cosa parecía que iba mejorando. Y aparecen los casos de Meta, la niña Amazonas, ¿no? Que nadie preveía. ¿Qué modelo podía predecir lo que iba a ocurrir en estos sitios? Bueno, uno sabía, de todas maneras, que las cárceles eran un síntoma, un foco de contar puede ser hoy. Mire, hoy está la cárcel de Villavicencio. ¿Quién sabe qué va a pasar en otras cárceles? No sabemos qué, porque no tenemos datos de la cárcel de La Picote en el modelo de Bogotá. Pero si eso no controla, mire, ahí pueden mucho contagio. Son 125.000 presos internos. Con los guardias, son 200.000 personas. ¿Y qué aportaban? Señores, hay 529 enfermeras para atender 125.000 guardias presos. ¿Cómo les parece? Y poco médico, mire, no hay sistema de salud. Mire, antes le cuento una cosa. Yo digo que estamos muy de buenas. Porque tener hoy 8.000 contagiados, muy poquito. Hoy, con este sistema de ruta regular nuestro, con el descroque que hay de todos estos hospitales, de estos focos de infección, mira, oye, era que tuviéramos por lo menos 20.000 contagiados. Y vamos por 8.200. Y esto que aumentó estos últimos días por los casos de los focos de Amazonas, Meta y Ecuador. Nariño es por la cercanía con Ecuador en otras partes, pero también yo leí declaraciones del alcalde que el hospital no sirve para nada, descuidado totalmente. Lo mismo el alcalde del hospital de Leticia, lo mismo, y muchos hospitales del país, por favor, peores, pésimas condiciones. El sector de salud más pago. ¿Usted cómo puede tener en Bogotá que una protesta que vi de médicos, de enfermeras, trabajando por EPS, no por sueldos normales? ¿Cómo es posible ese deterioro de las condiciones laborales del sector salud? Es impresionante. Mire, todos los médicos deben tener buen salario, los enfermeros, todos los que trabajan en el sector salud, hay que tratarlo muy bien, con buenos salarios, nada de EPS, nada de horas de prestadores de servicios, todo debe ser con sueldos normales y bien pagados, porque la salud, esa es la vida, y la vida depende mucho del sector de salud. Entonces, señores, los que he tratado de hacer un poco el tema del efecto del coronavirus sobre la economía, porque son muchos números. Yo no los quiero cansar con los números. Los que estén interesados, mi documento está colgado en las páginas de la Academia de Ciencias Económicas.
en los próximos días voy a comenzar a hacer un nuevo análisis de mis proyecciones para el 2020, y lo mismo vamos a hacer un nuevo análisis para qué puede pasar probablemente en el sector COVID. Ya en nuestro análisis va a ser desagregado por regiones, como debe ser. Mire, el análisis mejor sería no solamente por regiones, habría que hacer el análisis por grupos de edad. Es muy diferente los de más de 80 años, de 70, 80, por edad. O sea, el examen ideal sería hacerlo por edades y por regiones. Y muchas gracias. Bien, Diego, muchas gracias por la muy interesante presentación que hizo. Voy a resaltar algunos de los temas que ha tratado Diego y que están en el documento. Pero hay algunos que no mencionó que me parecen a mí también fundamentales. El primer punto que yo quiero resaltar es que Diego dice, esto se analiza dentro de una lógica de incertidumbre, que la incertidumbre es muy grande, la incertidumbre es grande y entonces utilizar los modelos más tradicionales, pues digamos, no es muy útil. Porque los comportamientos cambian. Es decir, no se pueden hacer proyecciones con base en comportamientos pasados. Entonces ese es el primer punto que yo quiero resaltar de la presentación de Diego. El segundo punto que yo quiero resaltar de lo que Diego ha dicho es la necesaria intervención del Estado por el lado del gasto. Eso es algo fundamental. Por eso fue una noticia buena, y yo no sé si ya se tomó la decisión que se ampliara el margen de la regla fiscal. Pues que en este caso tener la regla fiscal no funciona. El tercer punto que yo quiero resaltar es el rol de la demanda de los hogares para dentro de la economía colombiana, que es más del 70%, y entonces pues hay que mantener un ingreso. Por ejemplo, en España y Francia. En España ahora hay un proceso de discusión grande para reconocer como un salario mínimo, digamos, de emergencia que recibirían todos. Eso me parece una idea, digamos, importante, por ejemplo, Francia ya tiene ese sistema. Otro tema que yo quería resaltar, mirando las cifras que él presentó con base en las cuentas nacionales, es que hay, por ejemplo, Colombia está importando 6.800 millones de dólares de alimentos. Creo que esa es la cifra que aparece en el documento, cuando lo más indicado es tener unas políticas de autosuficiencia alimenticia, cuando por lo que vimos ya que, digamos, en muchos estados no ha funcionado la autosuficiencia sanitaria. Hay un caso interesante que yo lo he comentado con Diego. Francia tenía una empresa en Bretaña
en la región de Bretaña para producir máscaras y tenía un stock de máscaras muy importante. En 2018, una empresa multinacional de Estados Unidos compró esa empresa de producción de máscaras y la descentralizó en Túnez. Entonces se quedó Francia en el fondo, digamos, sin máscara. Y ahora ese es uno de los temas grandes que se está discutiendo. ¿Qué tipo, digamos, de empresas o industrias son empresas estratégicas y que deben estar en el territorio nacional y no ser objeto de deslocalización? Entonces, ese es otro punto. Primero, autosuficiencia alimenticia y después las máscaras y la parte farmacéutica. También Diego en su trabajo presenta unas alternativas que no las mencionó. Yo las voy a comentar. Entonces dice que se requiere un plan de inversiones en caminos rurales de alta intensidad de empleo, porque las grandes vías son intensivas en capital. Inclusive conversando yo con un ingeniero prominente en estos días, me decía, ¿por qué no se aprovechó o se aprovecha el confinamiento para tapar los huecos de las grandes ciudades? Bogotá tiene las calles vacías, pues son digamos son un medio, digamos, apropiado para hacer un tipo de obras como esa. Diego habla también de la inversión en vivienda popular, que yo creo que esa es una alternativa interesante, pero las especificaciones de la vivienda popular tienen que cambiar, seguramente por normas de densidad, porque ya la densidad va, el concepto, digamos, de densidad es uno de los que más han cambiado. 3, intervenir el sector de salud con infraestructura, empleo de nuevos médicos, bacteriólogos, enfermeras, tecnólogos, etcétera, y el fomento de la investigación. Ese es un caso, pues digamos, fundamental. Y también que se tomen medidas para contrarrestar la enemistad y el hostigamiento con los trabajadores de la salud, como se ha presentado en estos días. En el campo, fomentar la sustitución, digamos, de productos. Yo creo que de aquí en adelante debería ser un tema clave y que además influye sobre la ejecución del proceso de paz. O sea, importar menos alimentos y producirlos nacionalmente, pero ya con una política. Quinta, dar apoyo a las microempresas y a las empresas medias, directamente a las empresas, sin pasar por costosos procesos de intermediación. 6, establecer un ingreso mínimo a cargo del Estado, es lo que se está estudiando en España, por ejemplo. Controlar los precios de los servicios públicos y prohibir su incremento
y que el Estado subsidie mientras pasa la crisis. Ese es un tema clave. O inclusive con los impuestos. Por ejemplo, Bogotá ha tenido un incremento muy grande del impuesto predial, que ha venido desde hace varios años, y que yo personalmente pienso que es un tema que se debía revisar. Apoyo masivo a la salud pública con inversiones en hospitales, etcétera, y con mejoramiento de la calidad del servicio, ¿no? Ampliar la cobertura de la educación pública. Bueno, es un conjunto o sea, hay que pensar un plan. Yo creo que no se debería pensar en términos de que la crisis se resuelve como una V, o sea que hubo una caída del PIB y que eso se va a recuperar inmediatamente. Entonces deberíamos pensar en estrategias de desarrollo nuevas, que no en seguir con lo que se ha venido haciendo siempre, porque la situación va a cambiar mucho. Lo que presentó Diego de que el PIB va a caer entre el 2% y el 7%, pues es más o menos concordante con las cifras que ve uno y que presenta el Fondo Monetario y que se presenta para la economía de muchos países, que se presentan con un rasgo grande, pues como debe ser, por la incertidumbre que hay, y entonces pues el conjunto de medidas que se proponen pues deben ser congruentes con el problema planteado. Bueno, esos son algunos de los temas que yo quería resaltar y mencionar de la presentación que hizo Diego, aunque él hoy no mencionó el problema de los precios del petróleo, que es otro tema fundamental, aunque en el documento se analizan alternativas de cuál sería la situación si el precio es $30, $40 o $50. ¿Cuál de esas alternativas sería cuál sería la más realista? Y la caída también de las remesas, que tienen un impacto grandísimo, sobre todo en ciertas regiones, y ciudades de Colombia. Entonces, esos son algunos de los puntos, Diego, que yo quería resaltar y que están en el documento, y por eso recomiendo a todos los que estén escuchando esta presentación que lo lean. Muy bien, Edgar. Entonces, creo que hay preguntas. María Pilar, como hay varias preguntas. Sí, señora, hay varias. Entonces, dígalas y yo las contesto. Eso. Dígalas. Bueno, el doctor Yesid Soler comenta: las importaciones de alimentos, ¿cuántos empleos campesinos pueden desplazar? Bueno, yo diría que yo no puedo contestar la pregunta de cuántos van a desplazar. Han desplazado, lo que pasa, ¿no? Las importaciones de alimentos han desplazado.
Es un tema de sustitución precisamente, que yo menciono en mi libro. Mire, las importaciones el año pasado, ya no me acuerdo, de las importaciones que fueron como 49.000 millones de pesos, las importaciones de alimentos fueron cerca de 6.000 millones. Es una cantidad enorme de plata. Se puede sustituir parte de esas importaciones, pero para eso hay que tener un programa de sustitución de importaciones, pero eso no se puede dejar al libre mercado. O sea, hay que abandonar el neoliberalismo, porque si pensamos que la fuera del mercado apunta de que la tasa de cambio se evalúa, eso va a fomentar las exportaciones, la sustitución de importaciones, eso no va a ocurrir. O sea, aquí toca haber un plan de gobierno para sustituir importaciones, financiar al campo en los productos que podemos sustituir. Eso es muy importante. Y ahí podemos tener empleo, más que ganar empleo, porque lo que hemos hecho es perder empleo, ¿no? En el campo por las importaciones. Por ejemplo, importamos hoy leche, productos de pollo, de agricultura. Mire, eso no tiene sentido que importemos eso. Queso importamos. Aquí no hay que entrar a un supermercado para ver la cantidad de productos alimenticios que son importados. Pero es una cantidad. Mire, eso hay que sustituirlo como sea. ¿Qué más, María Pilar? Sí, señor. Otra pregunta del estudiante John Alexander Rojas. Muchos economistas critican la posición del banco de dar dinero al sistema bancario, pero tengo entendido que es así la forma de realizar transmisión monetaria. ¿Qué opina al respecto? Sí, eso es darle plata a las grandes empresas, ¿sí? Como siempre ha sido así, para mantenerla. Bueno, yo no critico eso, ¿sí? Pero, ¿y para los demás qué? ¿Por qué solamente hay que pensar en las grandes empresas? Claro, las grandes empresas producen empleo, pero las que están perdiendo empleo por falta de recursos, que son la pequeña empresa, mediana y las pequeñas empresas, esas no tienen acceso al crédito. Además, como decía, una mini pyme, ¿para qué presta plata si tiene que pagarla? Y su empresa está cerrada, tenían que darle que pague dentro de 2 años el capital, mientras se recupera. De lo contrario, no tiene sentido. Esa gente lo que hay que darle es plata en efectivo, ingreso. O si dan préstamos, pero para que lo paguen dentro de 2 años, a interés cero. Pero eso no lo pueden hacer las actuales entidades financieras, porque ellas, con intermediarias que son, piden plata. Pagan, tiene unos costos muy altos, son los costos más altos del mundo, los costos financieros de Colombia. Mire, han bajado la tasa de interés del banco a 3,5, que está muy alta entre otras cosas. Ya en muchas partes del mundo la tasa de referencia de los bancos entonces está en 0%. Y a pesar de que le han bajado la tasa de referencia, no le han bajado suficientemente los bancos financieros. ¿Quién es el ministro de Hacienda? No, es que darle que la competencia opere, por favor. Ese señor, ¿dónde está? ¿En qué mundo vive? Es el ultraliberal más impresionante decir eso. Entonces, hay que, mire, la necesidad de una banca pública, ¿cómo es importante? Y hacerlo. Bueno, pueden hacerlo, por ejemplo, a través de Financo, si quisieran. Que Financo fuera la que hiciera directamente las transferencias de plata. Pero este gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer. Tenemos otra pregunta de Juan David Nieto. Colombia no está preparada para un choque económico tan abrupto, influenciado además por el aislamiento. ¿Qué empleos cree que serían desplazados por estos choques? Mire, se va a desplazar más que todo el empleo informal, ¿no? O sea, toda esa gente de las ventas que usted ve en la ciudad, que uno ve en las ciudades, ya desaparecieron, ¿no? Gente informal, o sea, desaparecen, están desaparecidos. Sí, que le están dando por ahí 200.000, 300.000 pesos al mes. Eso no sirve. Con eso no vive la gente. Tiene para unos almuerzos, ¿no? Unas comidas. Se va a desplazar mucho profesional también, ¿no? Mire, el sector educativo. El sector educativo está aquí y va a tener una crisis tremenda. La cobertura o la matrícula de segundo semestre van a dar por lo menos entre el 20 y 40%. Esto implica que hay menos estudiantes, que hay menos profesores, que hay menos funcionarios. Entonces va a mucha profesional de la educación va a caer, ¿no? Y hay muchas pequeñas empresas que tienen sus profesionales, o hay profesionales independientes de mini empresas, esos están quebrados. Entonces muchos de ellos van a caer, fundamentalmente, ¿no? Y los jóvenes que tenían por lo menos algo que hacer, quieren estudiar, ahora no van a poder estudiar porque no tienen plata, porque han perdido su puesto, su empleo, o porque sus papás han perdido empleo, ¿no?
Entonces, esto va al sector informal que más perjudica y a la gente del sector de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí, señor. Otra pregunta también del doctor Yesid Soler. ¿De qué forma se puede apoyar a las pymes que generan 16 millones de empleos y al sistema económico campesino que genera 4 millones de empleos? Mire, las pymes y la micropyme es un problema muy delicado. Eso es cierto, la pregunta del doctor sí es muy importante, muy interesante. Esa es la crisis hoy de esa gente. Está terriblemente mal. Las micropymes y las pymes, ahí hay mucho personal y gente independiente que no necesariamente tiene formación profesional, pero que vive de eso. ¿Cómo ayudarles? Mire, el ingreso mínimo, una renta básica. Yo pido una renta básica. Hay que dar un ingreso como el estándar. Mire, en todos los países del mundo están haciendo eso. Colombia es el único país del mundo que no lo está haciendo. Lo hace Perú, lo hace Argentina, todos lo están haciendo, lo hace Estados Unidos, todos los países del mundo lo están haciendo. Entonces, a esa gente que le plata. En muchos estados financia el 80% de la nómina, 70% de la nómina, los paga el Estado, mientras dura esta crisis, ¿no es cierto? En otros países ya se está escribiendo claramente una renta básica universal, no solamente para esta época de confinamiento, sino para siempre, una renta básica. Hay que pelear por eso. Pero para eso, señores, necesitamos gobiernos diferentes, no necesitamos gobiernos neoliberales. No podemos, mire, las soluciones no pueden venir de los que han sido causantes de la crisis. Las soluciones tienen que venir de gente diferente, que no estamos involucrados en esta crisis, que no tomó medidas. Yo no tomé ninguna medida para perjudicar a la población colombiana cuando estuve en el gobierno o en mis investigaciones. Muchos que estuvieron en el gobierno en los últimos 20 años, mire, diciendo qué hay que hacer. Me parece un cinismo impresionante. Gente que estudió en el gobierno de ministros y que hoy dije que son los que los inviten a todas las conferencias, a todas las entrevistas, a preguntarles qué van a hacer, por favor. Es un cinismo. Que les preguntan a los que son culpables de estos. Esa gente lo que tenemos que es enviarnos, que se vayan a sus fincas o se vayan a vivir a Londres, a New York, a Berlín, a Miami, allá donde estar. Sí, señor. Tengo 2 comentarios más y una pregunta. Comenta Jorge Enrique Sáenz Castro. Diego, lo felicito. Muy buena presentación y análisis. Lástima que el gobierno piense distinto. Y el doctor Francisco Tumi comenta, el mundo cambió y muchos pobres e informales van a morir. Con respecto a eso, entonces la pregunta sería, ¿cómo una economía que se soporta en un 60% de la informalidad puede cerrar su capacidad productiva por 2 meses? Aquí nos debemos plantear el dilema pobreza o COVID-19. Mire, ese dilema existe. Yo estoy de acuerdo con Francisco. Y solamente es que yo creo que además es falso el dilema, porque es que la vida sin ingreso no es vida. A mí que me van a decir el cuento que usted puede estar en la casa para que no haya coronavirus, pero que no hambre, eso es vida. Eso no es vida. Me da mucha pena. Vida sería que usted esté en su casa, pero le damos un ingreso para que pueda vivir, para que pueda comprar sus alimentos, para que pueda pagar sus servicios públicos, su ordenamiento. Lo contrario no es vida. Lo contrario es hambre y muerte. Sí, señor. En cuanto al arte y la cultura, Gabriel Eduardo Cortés pregunta, ¿cuáles serían las medidas que usted propondría para mantener a los artistas, gestores y expertos en el tema de cultura? Mire, interesante la pregunta porque le voy a decir una cosa. Mi familia toda es de artistas, ¿sabes? Uno de mis hijos, Daniel, es un artista, vive en París, ¿no? Afortunadamente allá los tienen bien, ¿sí? Allá no tienen tanto problema como acá, porque allá hay una cultura privada y pública de apoyar a los artistas. Mire, les contratan a hacer obras para sus edificios, para sus casas, para sus restaurantes. Entonces, tiene que vivir. Aquí no, la vida artista aquí es muy difícil, yo la conozco. No solamente por mis hijos, sino por mi señora, que también es artista, por 2 hijas que también son artistas. O sea, conozco todo el tema de qué tan difícil es ser artista en Colombia, porque aquí no hay apoyo a los artistas. Aquí vender una obra a los pobres artistas es muy difícil, porque aquí la gente no está acostumbrada a comprar obras de arte, como en Europa. En Europa las ciudades compran obras de arte. Cada ciudad tiene un museo y compran obras de arte. A todo el mundo le van comprando.
el Museo no compra obras de arte, compró todas las alcaldías municipales en Francia compran obras de arte. A mí no han comprado obras de arte los municipios. Aquí ningún municipio compra obras de arte. Nadie. O sea, el pobre artista está mal. Yo diría, hay que ayudarle a este gente. Yo, ¿cómo les ayudaría? Así lo que hagan en Europa. Hacer concursos para que hagan obras de arte por toda la ciudad. Que cada edificio que se haga debe tener una obra de arte, como es en Europa. Que los municipios compren obras de arte. Que el Estado compre más de obras, el Banco de la República compra obras de arte. Pero necesita comprar mucho más. Aquí los inversionistas privados de compra son muy pocos todavía, ya aparecieron, hay como cerca de unos 50, no es suficiente, ¿no? Y yo les daría un ingreso también en renta básica a todos ellos. Fíjate, yo les daría una renta básica. Es que aquí hay que pensar ya en eso, la renta básica. Es que además el mundo ya cambió totalmente. La robotización implica que mucha gente va a quedar desempleada. Mire, ya hay unos especialistas, filósofos, sociólogos, economistas, que dicen que lo que va a tocar ahora es colocar impuestos a los robots para poder tener plata para darle a la gente. Entonces yo sí apoyaría la cultura tremendamente, concursos por todos lados, obligo al Estado a comprar a todas las instituciones, que los alcaldes compren obras de arte, que hagan museos por todos lados, y que es obligatorio en cada edificio público tener una obra de arte, una escultura, todo lo que sea, para ayudar, y una renta básica, y ayudarles con renta básica. Sí, señor, agradecemos a los participantes en el chat: Germán Pardo, Freddy Camargo Mota, el doctor Francisco Tumi, Jorge Enrique Sáenz, Juan David Nieto, y por último una pregunta de Juan David Nieto. ¿Es bueno que el Comité de la Regla Fiscal permita más déficit fiscal en el gobierno? Esa sería la última pregunta para desarrollar este debate. Mira, y yo lo que digo es que acabe la regla fiscal, no que permita, como que regla fiscal, no hay que acabar, no, eso ya pasó de moda. Ese es el mecanismo más fuerte del neoliberalismo, la regla fiscal. Hoy en Europa no quiere nadie en eso. Mire, hoy hay déficit fiscal de 10% y no le preguntan a nadie. A Francia no le preguntaron a la Comisión Europea que aumentó el déficit fiscal, no, lo hizo, punto. Para lo mismo. Y Estados Unidos, ¿qué? Déficit fiscal de 12-15%, porque esto es una situación muy diferente. Esto no es una normalidad. Yo, si en la normalidad yo estoy en contra de la regla fiscal, mucho menos ahora. ¿Cómo que le dieron permiso? Es que el gobierno ni iba a pedir permiso. Aumente el gasto fiscal todo lo que quiera para poder darle plata. Mire, alguien me hacía una pregunta que cómo se paga. Mire, para darle un ingreso, 1 millón de pesos, mínimo mensual, a 6 millones de personas, mire, son 18, 20 millones de pesos. Mire, hay que buscar 50 millones de pesos para darle plata a la gente. Se puede, emitiendo, por ejemplo. Reducción de los gastos. ¿Cómo que el señor presidente gastando 3.000 millones de pesos en propaganda? ¿Cómo que comprando equipos de policía por 8.000, 9.000 millones de pesos hoy? Mire, todos esos gastos hay que reducirlos. Hagamos la paz porque estamos gastando al año 40 billones de pesos en guerra. Ahí podemos bajarle mucha plata. Hagamos la paz con los helenos y tendremos más tranquilidad y podemos reducir los gastos militares. Mire, no peleemos más con Venezuela, hagamos comercio con Venezuela. Nosotros exportamos a Venezuela 6.000, 7.000 millones de dólares. Mira, ¿cómo necesitamos eso ahora? Déjense de tratar de buscar peleas con Venezuela, mandando bandidos a hacer atropellos en Venezuela, utilizándose, siendo objetivo de todo lo que diga Trump. Mire, hagamos las paces con todos los países. ¿Qué nos importa los regímenes, lo que sean? A nosotros qué nos importa. ¿Por qué no cortamos relaciones diplomáticas entonces con Arabia Saudita? Arabia Saudita es un país feudal, autoritario, dictatorial. Entonces, ¿por qué no la cortamos? ¿Por qué no mandamos mercenarios a Arabia Saudita entonces? No, olvidemos de interferir en los asuntos. Hoy necesitamos negociar, necesitamos comerciar. Y mire, tenemos un mercado en Venezuela, podemos exportar hasta 10.000 millones de dólares por año. Tendríamos muchos problemas. Si me permiten un último comentario de Freddy Camargo Mota, dice: el COVID-19 desató una crisis que pone en jaque la teoría macroeconómica. En ese sentido, las economías desarrolladas se encuentran refugio ante una nueva teoría monetaria para formular sus teorías, pero los países en desarrollo no la tienen. ¿Con qué herramientas entonces podría contar estos países en desarrollo para encontrar los recursos que se deben inyectar a la economía sin empeorar la crisis? Miren, no podemos volvernos al Antártico porque eso es imposible, pero sí podemos buscar un poco más de
autonomía, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Nosotros tenemos tierra para producir todos los alimentos que queramos. Necesitamos una buena alianza latinoamericana. Es que se perdió todo eso, ¿no? La unidad latinoamericana es muy importante porque entre todos nos podemos ayudar y, claro, cambiar el modelo. Definitivamente el modelo hay que cambiarlo. Lo que ocurre es que esta crisis nos va a dejar muchas heridas. Es decir, lo del año 2020 no es como dicen los economistas ortodoxos que en 2021 todo va a pasar. Mire, qué ingenuidad, por favor. ¿Eh? Qué ingenuos. El 2021 va a ser difícil también. Va a ser difícil. Colombia tiene una economía muy concentrada en materias primas sujetas a volatilidad. Mire, el petróleo va a desaparecer poco a poco, olvidémonos. El carbón también. Ya esas épocas de bonanza petrolera se acabaron. Hay abundancia de petróleo. Hoy sobra entre 10 y 15 millones de barriles de petróleo por día en el mundo. Y a medida que pasa el tiempo van a entrar las renovables y el petróleo ya se va a gastar menos. No va a desaparecer totalmente, pero se va a utilizar menos, lo mismo el carbón. Entonces, mientras sigamos con esa economía, nosotros no vamos para ningún lado. Y no estamos haciendo nada para cambiar. Digo, nada. Entonces, hay que cambiar el modelo. Clave, cambiar el modelo. Sí. No, yo quería agregar un punto, Diego, de una noticia que leí hoy, que la Corte Constitucional de Alemania falló contra el Banco Central Europeo por haber tomado la medida en 2014 de ayudar a los estados, porque dice que no se están cumpliendo los tratados internacionales. Entonces yo, por ejemplo, eso es algo que va a cambiar, porque ese es un debate grande que Europa tiene y que está influyendo a nivel mundial. Entonces, pues quería resaltar eso, que me parece a mí clave, ¿no? Que se resuelva eso, o sea, que se pueda que el BCE pueda financiar a los estados directamente. Bien, bueno, si no hay otra pregunta u otras intervenciones, entonces quisiera dar un agradecimiento a todos los que han asistido a este foro y además llamarlos para seguir estudiando el tema, porque pues lo que Diego ha hecho ahora es un esbozo general de la situación. Como él mismo lo ha mencionado, pues estamos en una gran situación de incertidumbre y lo que hay que definir ahora es cuáles son los cambios que más lógicos hacia el futuro. Y también, por ejemplo, que el Estado cumpla su rol de regulador de riesgos, porque el Estado no maneja riesgos globales. Y este es un tema que se va a venir ahora también con bastante prioridad. Bueno, entonces muchas gracias por haber asistido y un gran saludo.